Y vamos a entrar a la palabra de Dios rápidamente. Nuestro tema se titula el verdadero amor de Dios en el creyente. El verdadero amor de Dios en el creyente. Qué gozo, amados hermanos. Verdaderamente nosotros practicamos el verdadero amor de Dios. Porque muchas veces se habla del amor en la iglesia. En la iglesia decimos, yo te amo, hermano, pero ¿de verdad amaremos a nuestro hermano? De acuerdo a la palabra del Señor, y nuestro texto está basado en Primera de Juan, así que abran sus Biblias ahí en Primera de Juan, tengan abiertos sus Biblias, en el libro de Primera de Juan, capítulo 4, ahí es nuestra enseñanza en esta noche, nuestra prédica, así que damos gracias al Señor, el verdadero amor de Dios en el creyente. Así que tomen su asiento, hermanitos amados, los que están presentes ya. Vamos a entrar en la palabra del Señor. En el mundo hay amor de Dios. Jesucristo vino y dice la palabra, por los suyos vino y los suyos no lo recibieron. El Señor Jesús vino por su pueblo Israel, para salvar, para redimirlo, para juntarlo. Como él mismo dijo, yo he venido como la gallina junta sus polluelos, pero ellos no quisieron recibirme. Ellos no amaron al Dios de la gloria que vino a esta tierra. Así que el amor de Dios en el hombre, hermanos amados, mucha gente no entiende lo que es el amor de Dios en el corazón del creyente. Porque Dios por excelencia es amor. Cuando usted lee la palabra dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. Porque de tal manera es el amor de Dios que dio a su Hijo por nosotros. Cuando estaba viendo un poquito, revisando la maldad del hombre y un poquito vi sobre las guerras mundiales. Hermanos, en el mundo ha habido guerras terribles a través de los años, no solamente de hoy día, de muchos años atrás. Incluso antes de Jesucristo había guerras, asesinatos, matanzas por miles, amados hermanos, por millones. Estaba viendo que en la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, fueron muertos 17 millones de personas entre soldados y civiles. 17 millones murieron en la Primera Guerra Mundial. ¿De qué amor estamos hablando, amados hermanos? En la época de los cruzados, hermanos, la Iglesia Católica mató a cientos y miles de musulmanes en nombre de Dios. Así que, hermanos, ¿qué tipo de amor tenemos nosotros hacia los demás? ¿De qué amor estamos hablando en estos últimos tiempos? Están viendo que en la Segunda Guerra Mundial, según la historia dice, murieron entre 50 a 60 millones de personas entre soldados y civiles. Lamentablemente no solamente mueren soldados, muere gente inocente también. Así que, hermanos, y el último genocidio donde hubo cientos y miles murieron, dice que por mano de los nazis murieron 6 millones de judíos, fueron asesinados. Niños, jóvenes, adultos, ancianos. Ellos asesinaron como si fueran perros, como si fueran animales, como si no fueran seres humanos. Cuando Jesucristo dijo, debemos amarnos unos a otros. Amados hermanos, todavía en el corazón del hombre hay ese rasgo, que yo soy mejor que esa cultura, cuando ante los ojos de Dios somos iguales. La Biblia dice que somos iguales. No vamos muy lejos, acá en Lima, nomás acá en el Perú. Hay gente que cree que por ser blanco, por ser rubio, por haber nacido en una clase alta, menosprecia a los del pueblo rural, por ejemplo. Hasta los insultan. ¿De qué tipo de amor? Y van a la iglesia. Van y oran y se arrodillan, pero llegan a su casa, desprecian a la gente humilde, sencilla, que no ha tenido la misma oportunidad que usted y yo. Así que ¿de qué amor estamos hablando, amados hermanos? Y eso es lo que sucede cuando conocemos la palabra de Dios. Cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, nuestra vida cambia. Nuestra manera de vivir cambia. Nuestra manera de estar con la familia cambia.
debe cambiar, porque si usted no cambió, si tu vida no cambió, tu relación con tu familia no cambió, entonces no has nacido de nuevo. Porque el que es nacido de nuevo, su vida, su costumbre cambia. Cuando yo conocí al Señor Jesucristo, yo estaba perdido. ¿Cuánto había dicho, hermano? Yo estaba perdido totalmente en el alcohol, en el vicio, destruyendo mi propio cuerpo. Cuando conocí a Cristo, mi madre, yo fui a mi madre, abracé a mi mamá, le dije: mamá, nunca más verás a tu hijo alcohólico, borracho, nunca más. Abracé a mi madre y le dije: a partir de ahora vamos a servir a Cristo, ahora soy hijo de Dios. Mi madre se gozó, se alegró. Por eso nunca tuve vergüenza de mi madre de gente de campo, gente humilde, gente sencilla. Quizás mucha gente cuando ve a una mujer con pollera se escandaliza. Y algunos, teniendo madres como ella, hasta la menosprecian y no lo quieren ni abrazar. Es tu madre, por lo tanto ámalo si eres hijo de Dios. Así aprendí a amar a mi madre. Cuando conocí la palabra, empecé a amar a mi madre, a mis hermanos. Toda mi familia se convirtió a Cristo. Mi vida cambió, mi casa cambió, mi casa era abierta para toda persona. Porque empezamos a amar como hijos de Dios. Compartíamos lo que teníamos como hijos de Dios. Ese es el amor que Dios quiere para nosotros. En el Imperio Romano dice la historia que no había compasión. Ellos asesinaban, no había, hermano amado, cada día moría gente. No había respeto por la vida. Por eso usted, cuando ve la historia romana, dice que ellos asesinaron a cristianos sin misericordia. Miles de cristianos fueron asesinados por la mano de Nerón. Fueron quemados vivos, fueron comidos por leones, hermanos, fueron asesinados, hermanos amados. ¿Por qué? Porque no había compasión por el ser humano. Cuando no hay amor y no le interesa lo que pasa, cuando no hay amor, no tiene misericordia por su hermano. Pero cuando uno conoce a Cristo, debe cambiar. Cuando uno conoce a Cristo, nuestras actitudes, nuestro carácter tiene que cambiar. En una relación dentro de hogar, por ejemplo, ¿amas a tu esposa? Tú dices que eres hijo de Dios, ¿amas a tu esposa? ¿O tú como esposa amas a tu esposo? ¿Cuántas veces al día le dices a tu esposa que le amas? ¿Amas a tus hijos? ¿Cuántas veces dices a tus hijos que le amas? Que es una bendición, que es algo, un regalo de Dios. Los hijos son un regalo de Dios, amados hermanos. Yo tengo mis hijos, ya son grandes. Mi hija ya tiene más de 30 años. Mi hijo menor tiene 25. Pero aunque ya son grandes, yo sigo amándolos. Los abrazo. Le digo: hijo, te amo. Hija, te quiero mucho. Eso es lo que hace el amor de Dios. Es lo que cambia nuestra manera de vivir como hijos de Dios. Nosotros debemos mostrar la diferencia a la gente. La gente debe conocernos porque somos diferentes. Mientras que la gente pelea, discute, mientras que la gente va a las prisiones, a las cárceles, van a los jueces, el cristiano debe ser la diferencia. Aún nuestra manera de hablar debe ser diferente. Por eso cuando Cristo entra en el corazón del hombre, cuando una persona recibe a Cristo en su corazón, entonces cambia. Por eso somos hechos nueva criatura. Vamos a ver algunos textos de la Biblia para ir entendiendo un poquito mejor. Miren, el primer texto está en Juan capítulo 13, verso 34 y 35. En el Evangelio de Juan dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Oiga bien, dice que os améis unos a otros, como Cristo nos amó a nosotros. Dice: como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Si Dios me ama, si Cristo me ama y dio su vida por mí, lo más que puedes, que también yo debo amar a mi hermano. Empezando por mi propia casa. Empezando por mi propia casa. Eso dice el Evangelio de Juan capítulo 13, versos 34 y 35. También tenemos otro texto ahí en 1 Corintios capítulo 13, versos 7 y 8. Dice la palabra: todo lo sufre. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta.
No, pues, pastor, para usted es fácil hablar porque usted es pastor. Pues. En mi casa usted no sabe cómo es mi esposa. En mi casa usted no sabe cómo es mi esposo. Usted no sabe cómo es mi hijo. Cómo, ya no le tengo paciencia, ya no lo soporto. Pero la Biblia dice que el Hijo de Dios tiene que aprender a amar. Y amar, dice la palabra, dice todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta, todo lo espera, todo, dice, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. El amor nunca deja de ser, pues las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, pero el amor permanecerá. Así que, amados hermanos, el amor nunca deja de ser. Todo va a acabar. En estos tiempos, nosotros somos una iglesia pentecostal, nosotros hablamos en lengua, profetizamos, Dios se mueve con su poder, el Espíritu Santo se manifiesta en cada vida, en cada corazón. Dios empieza a obrar por sus dones, donde milagros, donde sanidad. Dios obra con su poder. Pero todo eso va a pasar. Lo que va a permanecer, dice la palabra, el amor nunca deja de ser. De repente en el mundo éramos peleanderos, en el mundo éramos boca sucia, en el mundo éramos, hermano, lo peor que puede decir, chismosos, hablamos mal de la gente. ¿Cómo habrá sido nuestra vida en el mundo? Eso tiene que cambiar, porque nosotros ahora, a partir de que recibimos a Cristo en nuestro corazón, nuestra costumbre, nuestra manera de hablar, nuestro pensamiento, nuestro corazón cambia en el amor de Jesucristo. Por eso dice la palabra, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, pero el amor nunca deja de ser. Es muy importante, hermanos. Ahora, abran sus Biblias ahí, si están ahí con sus Biblias, amados hermanos y amigos, están con su Biblia. Ahora, primera de Juan, capítulo 4. Vamos a ver algunos textos de ese capítulo 4, del verso 7 al 21. Vamos a revisar algunos textos que hablan sobre el amor de Dios en el creyente. Vamos a ver algunas cosas. Espero que todos estemos practicando, incluso yo, porque yo también necesito la palabra para cambiar. El cristianismo, la fe en Cristo es un proceso. Por eso el apóstol Pablo dijo, yo voy de gloria en gloria, de victoria en victoria. Cada vez que vamos siendo renovados con la palabra, mi vida va de victoria en victoria. Voy dejando el viejo hombre y voy renovándome en el nuevo, que es en Cristo Jesús. Vamos a ver, Dios es amor. Vamos a ver eso en el verso 8. Ahí están con su Biblia ustedes. Primera de Juan, capítulo 4, verso 7 dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Ahora vamos un poquito aquí, vamos a hacer un poquito acá, vamos a hacer una revisión. Mira lo que dice aquí la palabra. Cuando un tiempo hemos estado haciendo con mi esposa este libro. A mí me golpeó, pero me dio duro el Señor. Muchos de nosotros pensamos que estamos bien, pues no. Pero en realidad, ¿cuánto nos falta cambiar? Dice la palabra, amados, amémonos unos a otros. Y oiga bien, porque el amor es de Dios. Aleluya. Todo aquel que ama es nacido de Dios. Quiere decir, mientras que yo ame, soy una nueva criatura. He nacido en Cristo Jesús. ¿Estás escuchando, peleandero? ¿Estás escuchando tú que paras peleando, discutiendo en tu casa y vas a la iglesia de una manera hipócrita y falsa? No has nacido de nuevo, porque el Hijo de Dios cambia. Y la Biblia dice con claridad, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Cómo yo sé que amo a Dios? ¿Cómo yo sé que amo a Dios? Porque mucha gente ama, dice, Señor, yo te amo, te adoro, aleluya, gloria a Dios, tú eres mi Dios, mi Salvador, aleluya.
Pero él llega a su casa y es un tremendo diablo. Llega a su casa, discute, pelea, no mide ni su lenguaje, ofende y va a la iglesia. Porque si va a la iglesia y sigue siendo lo mismo que antes, entonces no ha nacido de nuevo. Porque el que ha nacido de nuevo cambia hasta su manera de hablar, hasta su manera de expresarse, empezando por su propia familia. Eso lo dice aquí la palabra. ¿Cómo yo conozco a Dios? ¿Cómo yo tengo una relación con Dios? ¿Cómo sé que Dios está conmigo? Y acá dice la palabra, si yo quiero estar más cerca de Dios y conocer más de Dios, debo amar a mi hermano. Pero eso no nos gusta, ¿no? A mí tampoco, no me gustó cuando empecé a leer. Pero miren la palabra. Dice la palabra, todo aquel que ama, dice, es nacido de Dios y conoce a Dios. Quiere decir, cuando yo algún momento me levanto, abrazo a mi esposa y le digo, amorcito, yo te amo, te quiero, lo abrazo, estoy conociendo a Dios. Estoy conociendo a Dios. Cuando expresamos amor, cariño, aprecio a las personas que nos rodean. Cuanto más ame a mi prójimo, conoceré a Dios. Estoy más cerca de Dios. Por eso el Señor Jesucristo dijo, tuve hambre, no me diste de comer. Estuve desnudo, no me diste de vestir. Y los apóstoles le dijeron, Señor, pero nunca te hemos visto desnudo y sin comida. Y el Señor dijo, en uno de estos pequeños, en una de estas gente que quizás pasó por tu casa pidiéndote un plato de comida, ahí está Dios. Muéstrale tu amor. ¿Verdad? En el Evangelio tenemos que cambiar muchas cosas, amados hermanos. Y una de las cosas es aprender a amar en toda circunstancia. A veces paso por la calle y veo a mi vecina. Y yo sé que esa vecina pasa necesidad. Y en mi corazón digo, Señor, aunque sea pancito le voy a comprar. Yo sé que todos estamos ajustados ahora por esta pandemia, estamos ajustados. Yo creo que a nadie le sobra dinero, pero hay compasión. ¿Dónde está la compasión? ¿Dónde está el amor de hijos de Dios? Le digo, señora, por favor, deme 5 panes aparte. 5 panes no es mucho, amados hermanos. Es la intención. Cuando toco su puerta y ella abre, me mira, pastor, me dice, hermanita, que Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Bien, hermanito. Me sonríe, una ancianita me sonríe. Toma tu pancito, hermanita, sírvete con tu desayuno. Gracias, hermano. ¿Dónde está el amor? Eso es lo que cambió. En el Imperio Romano, como había tanta maldad, tanta violencia, y la gente moría. Cuando la gente empieza a convertirse al Evangelio, cuando los romanos y los gentiles empiezan a convertirse a Cristo, vieron una manera diferente de vivir. Quiere decir que el creyente de la época apostólica no tenía miedo a la muerte, porque ellos habían experimentado verdaderamente la presencia de Dios en su corazón y empezaron a amarse unos a otros donde no había amor. Es lo que pasa en una familia. Si un papá nunca abraza a sus hijos, nunca le dice que le ama, ¿cómo un hijo o una hija puede decir amor a otro? ¿Cómo puede amar a otro si nunca vio una expresión de amor en su propia casa? Un hombre malo, perverso, maltratador. Y encima cuando llega la vejez dice, mis hijos no me hacen caso. ¿Qué te van a hacer caso? Así malo, perverso. Pero si es ser un buen padre, amoroso, cariñoso, no importa tus defectos, tus fallas, pero has sido un hombre amoroso, temeroso, has abrazado a tus hijos, le has dado aún de lo que no tenías, has dado para tus hijos te amarán, te cuidarán, aún en tu vejez te van a ver. Ese es el amor que Dios está hablando en la iglesia. Es el amor que Dios quiere que practiquemos como pueblo de Dios. Miren el siguiente texto, verso 8.
El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Mira, ahí está confirmando el primer texto. El que no ama no ha conocido a Dios. ¿Está escuchando, peleandero? Y encima usas Biblia. Y en tu casa eres un diablo. Peleas, discutes, peleas con tu esposa, peleas con tus hijos. ¿Cómo puedes decir que eres hijo de Dios? Cuando la palabra dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Esa es una lucha constante en nuestro corazón, en nuestra vida. Yo como pastor y quizás los miembros de la iglesia, hay una lucha constante porque siempre vamos a encontrarnos con personas que se oponen, personas que nos odian, personas que nos maldicen, personas. Y eso bien viendo el día, el jueves hemos tenido el mensaje, hay que amar a nuestros enemigos. Hemos estado viendo ese mensaje el día jueves. Hay gente que ni siquiera desearíamos ni siquiera hablar ni dirigir la palabra. Pero ¿dónde está el amor? ¿Dónde está la compasión por esas personas? A mí me da más pena por la maldad de esos hombres que cólera. Me da compasión por esa gente, porque nuestro corazón ha cambiado. Por eso la palabra dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Miren, hermano, este evangelio, esta epístola pequeña, pero nos está azotando a todos. Vamos con la palabra, vamos a seguir leyendo la palabra. En el verso 10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Él nos amó primero. Él me amó con todo su corazón. Porque eso dice en Génesis, porque dice la palabra, cuando el hombre pecó, a Dios le dolió su corazón. Él nos ama. Él te ama a ti, hermanita y hermano. Él te ama, amigo. ¿Por qué destruyes tu cuerpo si Él te ama? ¿Por qué sigues en el vicio si Él te ama? Él quiere cambiar tu vida. Entonces dice la palabra que Él nos amó primero cuando yo estaba perdido, extraviado, rumbo a la muerte, a la condenación. Estaba yendo rumbo al infierno. Y gracias al Señor que Él murió por mí primero porque me amaba, me amaba. Él derramó su sangre porque me amaba. Y dijo Luis Figueroa, yo te amo, yo te amo. ¿Por qué sigues en el vicio? ¿Por qué sigues perdido? Yo te amo, derramé mi sangre por ti porque yo te amo, te puedo cambiar. Arrepiéntete y cambiará tu vida. Dios cambió mi vida. Dios cambió mi vida. Dios me extendió la vida hasta ahora. Y Él me sigue amando. Su amor, hermano, es incomparable, el amor de Dios. No hay medida. Pero Él nos dice, ama, porque yo te amé primero. Yo te amé primero, hijo, yo te amé primero. Yo te amé primero. Él me amó cuando estaba perdido. Él me amó cuando estaba en la cantina 2 o 3 días tirado en esa basura de esta tierra. Él me amaba cuando estaba perdido. No había esperanza para mí. Estaba totalmente extraviado, perdido, sin esperanza. Y Él me dijo, yo te amo, yo puedo cambiar tu vida. Y Dios cambió mi vida. Yo me acuerdo un día, fui a un culto, una amiga me llevó. Me dijo, es una fiesta, era una fiesta espiritual. Y fui embriagado a esa reunión. Y ahí el predicador dijo, Cristo te ama, Él puede cambiar tu vida. Esa noche recibí a Cristo en mi corazón. Y verdad, cambió mi vida. Mire, hermano, 46 años sirviendo al Señor. Él cambió mi vida. Por eso dice la palabra, en el verso 10 dice, en esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros
y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Él derramó su sangre y fue a la cruz por mis pecados, porque te amaba a ti y me amaba a mí, amado hermano. Ese es el Señor Jesús, nuestro Dios. Miren el siguiente texto, el 11. Amados, si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos unos a otros. Si Dios me ha amado, así también dice, debemos amarnos unos a otros. En este mundo, hermanos, la maldad, pecado, ha destruido muchas vidas. El desamor. Hermanos, ¿cuánta gente? Hace poco estaba hablando con un hermano. Le dije, hermanito, ¿por qué no restauras tu vida? No, nosotros ya no nos amamos, ya estamos al borde del divorcio, ya no hay solución para nosotros. Él no se imagina que Cristo le ama. Porque uno de los problemas, hermanos, que sucede en nuestros matrimonios es por la cabeza. Y nosotros los esposos, por eso dice la palabra, escuchen lo que dice la palabra. Dice la palabra, maridos, amad a vuestras mujeres. No dice mujer ama a tu marido, dice maridos, amad a vuestras mujeres. Muchos de los problemas en el matrimonio es porque el hombre deja de amar a su esposa. En el evangelio debe cambiar esa costumbre pagana. La solución es el divorcio, pastor. Tremendo diablo. El diablo estará contento que se divorcien. ¿Y los hijos? ¿Y los hijos? Por eso la palabra aquí dice, amados hermanos, en el verso, amados, si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos unos a otros. Miren el verso, a ver, vamos a seguir leyendo la palabra del Señor. El verso 12. Dice la palabra, el verso 12. Nadie ha visto jamás a Dios. Escuche. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Un momentito, te voy a ver el cerebro. Miren lo que dice. Nadie ha visto jamás a Dios. Es indudable, nadie ha visto jamás a Dios. Yo no lo he visto, pero yo creo que existe. Está con nosotros esta noche, aquí. Nadie ha visto jamás a Dios. Pero dice, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Si yo aprendo a amar, cuanto más ame a mi esposa, cuanto más ame a mis hijos, cuanto más ame a mis hermanos, Dios está conmigo. Él está dentro de mi corazón. Esta pandemia ha cambiado nuestras costumbres. Hoy ya nos saludamos. Ya queremos pelear, boxear, ¿no? Puño, ¿no? Estamos más asustados que el mismo diablo. Pero si Dios es el que sana, Dios es nuestra medicina. Claro, con debido cuidado, indudablemente. A veces llegan mis hermanos, yo los saludo. No le doy la mano, le abrazo a mi hermano, porque voy a tener temor. Somos hijos de Dios. Somos lavados con la sangre de Jesucristo. Y aún dice la palabra que por su sangre, por su llaga, hemos sido sanados. Si Él me sanó, le sanó a mi hermanita, le sanó a mi hermano, estamos sanos. Claro, hay que tener, el protocolo, pero el amor, hermano, a mí me parece extraño porque en nuestra iglesia todos nos abrazamos, nos saludamos, ahí, ¿no? Todos, así somos, pues, la familia cristiana. Y eso dice la palabra. Dice, nadie ha visto jamás a Dios. Y si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Su amor, el amor de Dios se perfecciona cuando amo a mi hijo, amo a mi hija, amo a mi esposa, amo a mis nietas, amo a mis hermanos, amo a mi familia. El amor de Dios se va perfeccionando. Cada vez va mejorando mi relación con otras personas y con Dios. Por eso el amor es muy importante, amados hermanos. El hombre puede cometer errores, el hombre puede
faltarnos, hermanos, en muchas áreas en nuestras vidas, pero el amor debe permanecer. El amor debe permanecer. Aquí yo nunca le voy a perdonar, ni muerta le voy a perdonar. Eso no existe en el Evangelio, amados hermanos. Perdónalo y libérate de la carga que llevas en tus hombros. Perdónalo. Lo perdono, Señor, lo perdono. Todo lo que he hecho, tanto tiempo he vivido en rencor, en cólera, lo perdono, papá. Y eres libre en Cristo Jesús. Cuando uno aprende a perdonar, hermano, es libre. No te preocupes si ese fuego está acá, no importa dónde esté. Mientras que tú perdonas, eres libre de servir al Señor. Y Dios se perfecciona con más libertad. Toma tu corazón y tu vida y aprendes a amar. Esto es muy precioso, este epístola, hermanos amados. Mire cuánto nos enseña de la palabra de Dios. Vamos a seguir leyendo la palabra. Vamos al verso 16 de nuestras vidas. Ahí en ese mismo capítulo dice la palabra: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Ahora yo le pregunto, si usted pelea, ¿Dios estará allí? Si usted discute, ¿Dios está allí? ¿Usted tiene envidia? ¿Dios está allí? No está, hermanito. No está. Dios no puede estar donde hay discordia. Dios no puede estar allí. Dios está cuando las personas se aman, aún se perdonan, dice la palabra. Dios está allí. Dice, por eso acá en este texto que estamos leyendo, dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Permanece en Dios y Dios en mí. Ese es el amor que Dios quiere de nosotros. Es el amor que Dios quiere de nuestras vidas, amados hermanos. El que permanece en amor. Entonces dice la palabra del Señor aquí en este verso muy precioso que estamos leyendo en el Evangelio de Juan. Amados hermanos, es Juan capítulo 4, verso 16, estamos leyendo la palabra del Señor. Vamos a ir con el verso 19. Miren el verso 19. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Oiga bien, nosotros le amamos a Dios. ¿Cuántos aman a Dios? Yo creo que usted le ama, yo también le amo. En esta mañana me levanté a adorar a mi Señor, decirle que te amo, papá. No importa las pruebas que estoy pasando, pero te amo y te seguiré amando hasta el último día de vida que tú me des. Te amaré, Señor, te serviré con todo mi corazón. Le amamos. Pero dice la palabra, hermanos, aquí con claridad dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Él nos amó primero, amados hermanos. Él es amor por excelencia. Él nos amó. También dice la palabra en el verso 20, está con su Biblia ahí. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Aleluya. Miren el verso 20. Si alguno dice, yo amo a Dios, aleluya, yo te amo, Señor, te adoro. Llega a su casa, fuera de aquí, prima, no quiero verte acá otra vez. Y le insulta y le habla lisura, le habla lo bota. No te quiero. Tú me has hecho esto, el otro, ya afuera. ¿De qué amor estamos hablando? ¿De qué amor? Incluso la Biblia, cuando estuve viendo la vez pasada, quizás lo vamos a repetir este mensaje, cuando dice el Señor, aquel que te debe y no te puede pagar, perdónalo. ¿Cuán difícil es? No, es difícil, amados hermanos, practicar esas cosas. Aquel que se lleva una capa, regálale tu capa, dice la palabra. No es tan fácil, amados hermanos, lo que Dios ordena. Por eso en el Antiguo Testamento Dios estableció con relación a las deudas, cada 7 años
5 o 7 años creo, perdonaban las deudas. Eran libres las deudas. Incluso esclavos volvían a sus dueños. Así que, hermano, era otro tipo de enseñanza. Hoy no es así, pues, ¿no? Hoy estamos en el tiempo de la libertad en Cristo Jesús. Dice la palabra, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Tú eres hijo de Dios, hermanita, hijo de Dios, hermano. Tú has nacido de nuevo en Cristo Jesús. Pero si no amas a tu hermano, a tu hermana, a tu familia, no lo amas, aborreces, no has nacido de nuevo. No amas a Dios. Así de sencillo dice la palabra. No amas a Dios. Yo tuve que sacar muchas cosas de mi vida, amados hermanos. Tuve que renunciar muchos rencores en mi propia vida. ¿Quién no ha pasado? Usted me dirá, pastor, claro, usted no ha pasado lo que yo he pasado. A mí me pegaba fulano de tal, de mí abusaba fulano de tal, a mí me maltrataba fulano de tal. Y usted no es el único. Usted no es el único. Yo también tuve que aprender a perdonar. A veces nuestra niñez no ha sido tan bonita para muchos. Y si yo no lo voy a perdonar, pero la Biblia dice, perdona, libérate y vive en libertad en Cristo Jesús. Así que la palabra dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Esto es tremendo, más hermanos. Vamos a ver. Segundo, el sacrificio de Cristo por amor a nosotros. Él fue un ejemplo de amor para nosotros, para mí, para usted, para mis hermanos que están aquí presentes. Él fue un ejemplo de amor. ¿Usted sería capaz de dar tu vida por tu prójimo? Tú dirías, no lo matan, yo voy a morir en reemplazo de él. ¿Usted está dispuesto? De esa clase de amor es lo que está hablando aquí la palabra. Vamos a leer la palabra del Señor. En 1 de Juan capítulo 4 verso 9 dice, y en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Por Él tenemos vida, porque por amor a nosotros dio su vida. Murió en la cruz para darnos vida a nosotros, porque Él nos amaba y nos sigue amando. En 1 Juan capítulo 4 versos 13 y 14 dice la palabra, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Que el Padre ha mandado a su Hijo. Yo me imagino, hermano, que dar a un hijo, yo creo que las mamás, mira, pastor, un momentito, ¿cómo voy a dar a mi hijo en sacrificio por otro? Ustedes imagínense en el cielo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y en la tierra todo el pueblo de Israel en pecado, en maldad, el mundo gentil todo perdido, en idolatría, homosexualidad, en adulterio, borracheras, orgías, hermano, el mundo convulsionado por el pecado y la maldad. Entonces Dios dice, voy a acabar con esta gente, porque esta gente, ninguno busca a Dios, se apartaron del Señor. ¿Qué vamos a hacer? Dijeron ahí los tres. Me imagino que los ángeles estaban ahí rodeando, mirando. ¿Qué quiere decir el Padre? El Padre preguntó, ¿qué vamos a hacer, Hijo? ¿Qué vamos a hacer, Espíritu Santo? ¿Qué vamos a hacer? Ninguno va a ser salvo. ¿Qué hacemos? Y Jesús dijo, hay una solución, Padre. Yo voy a morir por ellos. Todo el cielo se quedó en silencio. Los ángeles, los arcángeles, los querubines. ¿Qué está diciendo? Jesús dijo, yo voy a bajar, papá. Hijo, yo voy a ir, papá. ¿Cómo sería el Padre en su corazón? Hemos visto en el Antiguo Testamento que el Señor dice, cuando el hombre pecó, a Dios le dolió en su corazón. Imagínense cuando su Hijo descendió a la tierra. El Hijo de Dios. Claro, Dios mismo tomó forma humana por nosotros, para dar su vida por nosotros.
También dice, hemos leído ahí en 1 Juan, dice también, vamos a leer otro texto ahí en 1 Juan capítulo 4, versos 17 y 18. Ese es nuestro capítulo que estamos leyendo ahí en 1 de Juan. Dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, está hablando de Cristo, como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Saben una de las cosas terribles, hermanos, de la Iglesia Católica que nos tuvo subyugado por cientos de años? No sé si usted ha visto, antes los templos tenían un dibujado Satanás en su puerta, al diablo. Y la gente iba a la iglesia por miedo de no caer en manos del diablo. Si la gente servía por miedo, por temor, a Dios no sirve por miedo, amados hermanos. A Dios se sirve de una manera voluntaria. A usted nadie puede obligarle a servir en una iglesia. Usted puede ir a una iglesia donde haya amor, donde haya confraternidad, donde haya cariño, donde tu pastor te ama, donde entre hermanos se aman, se extrañan, se quieren. Anda a esa iglesia, anda a esa iglesia. Si en tu iglesia no te aman, no te consideran, no se preocupan por ti, si estás vivo, estás muerto, sal de esa iglesia. Busca una iglesia que te amen, que te quieran, que te estiman, que sepan valorar lo que eres. Esa es la iglesia que Dios quiere para estos tiempos. Así que, hermanitos amados, eso dice la palabra. El perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Dios quiere una iglesia donde los hijos de Dios se amen. Se amen. Todo este tiempo, yo me lo sé de memoria, todos los nombres de los pocos hermanos, que somos 25, 30 hermanos de esta iglesia nueva. Y cada día oro por ellos. Los extraño. Extraño un abrazo de mis hermanos. Extraño un abrazo de mis hermanitas. Extraño a mis hermanos cuando compartimos, aunque sea un pancito, una agüita, compartimos. Extraño a mis hermanos. Quizás la gente dirá, pero esa iglesia solamente para comer van. A mí no me importa si vienen a comer, que vengan a comer. Si hubiera más, comeríamos más. Así que estamos esperando que caigan los pavos, los chanchitos para comer todos. Eso no hay problema. Lo importante es el amor entre hijos de Dios, que nos amemos. A veces se pierde ese espíritu en la iglesia. La iglesia fue establecida para que nos amemos unos a otros. Vamos terminando, amados hermanos. 3. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Mire esta conclusión. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Eso dice 1 Juan capítulo 4, verso 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Yo amo a Dios, amo a Jesús, mi Señor y Salvador, porque Él me amó primero. Y el último texto, amados hermanos, está en 1 Juan capítulo 4, versos 20 y 21. Vamos a leerlo nuevamente con claridad. Dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, este es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y vosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ame a Dios, ame también a su hermano. Yo crecí en una iglesia, hermanos, hace muchos años atrás. Como dije, estoy ya más de 46 años en la iglesia del Señor, desde que me convertí al Evangelio. Yo crecí con una cantidad de jóvenes en la iglesia, éramos más de 50 jóvenes. ¿Verdad? Una iglesia sencilla, nos amamos todos, queríamos. Salíamos 10, 20 jóvenes, íbamos a la tienda, compramos ese tiempo bizcochos, unos 10, 20 bizcochos, una gaseosa familiar de 3, 4 litros y tomamos un poquito, todos compartíamos. Crecimos como familia.
Porque el evangelio cambia el corazón del hombre. Crecimos hasta ahora. Hoy día muchos de estos jóvenes, algunos son pastores. Uno de ellos está pastoreando nuestra congregación donde yo nací. Otros están pastoreando en otro lugar. Así todos los hermanos que estuvieron allí, quizás hemos envejecido, ya no somos jóvenes de ese tiempo, pero cuando yo me encuentro, cuando nos encontramos con él, o a veces le digo, Oscar, ¿cómo estás? Y viene a la iglesia, nos abrazamos. Ya no somos jóvenes. Su esposa que se casó con él es de la misma iglesia. Hermana Dianira, ¿cómo está? Un abrazo ahí, porque ahí no hay ningún mal pensamiento. Simplemente nos amamos como hijos de Dios. No importa cuánto pase el tiempo, no importa en qué tiempo partiremos de esta tierra, eso no nos debe preocupar. Pero el tiempo que Dios nos permite en esta tierra, amémonos unos a otros. No pierdas tu tiempo discutiendo, peleando con tu esposa, con tus hijos, con tu vecino, con tu amigo o en la empresa donde tú trabajas. No pierdas tu tiempo. Aprovecha el tiempo de vida que Dios te da para que ames a esas personas. No porque son buenas. Demuéstrale que tú eres diferente. Ama a tu prójimo. Así estarás amando a Dios. Amantísimo Padre, gracias te damos, Señor, en esta noche. Una vez más, agradecido por todas tus bendiciones, papá. No tengo palabras como agradecerte por mis hermanos que ya están presentes, Señor, ya poquito a poquito viniendo, Padre, para congregarse. También te doy gracias, Señor, por mis hermanos de la Iglesia de Victoria en Jesucristo, por mis hermanos de todo el país, Señor, que en este momento están con nosotros. Bendícelos, Padre. Que esta palabra les ayude a amarse como familia, como esposa, como hijos, como familia, como hermanos. Señor, que aprendan a amarse, porque es la esencia del evangelio, papito lindo. También te doy gracias por mis hermanos de otros países, Señor, que en este momento están con nosotros. Bendícelos, papá. Enséñalos a amarse unos a otros. Todo lo demás es pasajero. Todo lo demás es pasajero, Señor. El amor permanecerá. Mientras que yo tengo a Cristo en mi corazón, el amor de Dios debe primar en mi vida, Señor. Eso mismo para mis hermanos, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu mensaje. En el nombre de Jesús te doy toda la gloria, la alabanza, Señor Jesucristo. Gracias, papito lindo. Amén. Si hay algún hermano, un amigo está con nosotros, quiero orar por ti. De repente tú dices, a mí nadie me quiere, todos me odian. Recibe a Cristo en tu corazón. Recibe a Cristo en tu corazón y tu vida va a cambiar. ¿Estás enfermo? Recibe a Cristo en tu corazón. El amor de Dios te sanará. Ora conmigo. Antes mía quiero orar contigo. Repite la oración conmigo. Bendito Padre, te doy gracias, Señor, porque he escuchado tu palabra. Señor Jesús, reconozco que he pecado contra ti. Perdóname, lávame con tu sangre preciosa. A partir de ahora, entra a mi corazón, entra a mi vida. Te acepto como mi Señor y Salvador personal. A partir de ahora, soy hijo de Dios, lavado con la sangre de Jesucristo. Señor mío, enséñame a amar a mi prójimo, a mi familia, a los que me rodean. Enséñame a amar como hijo de Dios. Gracias, Padre, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Gracias te damos, mi Señor. Amén. Aleluya.